¿Qué cosa es una obra de arte total? No lo sé. Total es una obra de arte, alguna vez lo pensé. Muchas veces fui a la ópera y en todas me vi luchando contra el sueño y no era el único, porque desde el gallinero hasta el discreto taburete del bombero que cuida del teatro entre bambalinas, todos se parecían, a las pocas horas, a Eurídice. Obvio, peor que te inviten a una de esas horrendas fiestas que parecen organizadas por el Dr. Frankenstein, que quieren ser espectáculos de varieté, como lo llaman, donde un muchacho recita poemas mientras otro dibuja y ambos son proyectados en una inmensa pantalla porque se le ocurrió al cineasta del grupo, mientras unos violinistas rodean a una bailarina, que anda noviando con el dibujante, todo con un fondo de palets reciclados que forman una escenografía o un mazacote que firma un efímero bofil. Un centro cultural, el fondo de una casa de renta antigua o ocupada, el espacio cedido por algún familiar de uno de los artistas, da lo mismo. Lo importante es que la tribuna está repleta de gente que arrastró los pies hasta el lugar con la única esperanza de un futuro gesto recíproco, porque claro, todos son artistas, como decía Debord cuando saludaba a un grupo de fans: «Buenas tardes, artistas», y perdón si me equivoco. Roland Barthes, un poco condescendiente, hablaba de una sociedad de emisores en estos términos. Cada persona con quien me encuentro o me escribe me dirige un libro, un texto, un balance, un prospecto, una propuesta, una invitación a un espectáculo, una exposición, etc. El goce de escribir, de producir, apremia a todos. Pero como el circuito es comercial, la producción libre sigue atascada, enloquecida y como desesperada. Las más de las veces, los textos, los espectáculos, van allí donde no se los reclama. Si en una sociedad emancipada todos seremos acróbatas por la mañana y mujeres barbudas por la tarde, si cada cual es uno de los nuestros, tampoco está garantizado que haya unas gradas para la pasividad frente a nuestra metamorfosis. Tantísimo mejor. ¿Cómo contemplaría un número cómico un espectador emancipado? ¿O no hay espectadores cuando el arte recubre la vida? Y ahora ustedes, ¿están ahí quietitos mientras escuchan o hacen cosas? ¿Se notan demasiado nuestros malabares? No lo sabremos porque los focos nos encandilan, el trapecio nos marea. Estamos ocupados, no queremos respuestas, solo emociones y aburrimiento. Esto es el circo, pónganse incómodos. Desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es, como ya se dijo y se dirá, Naufragio en Marcha. Estamos Agulles, Coiro y Miras para aportar algunas reflexiones, comentarios banales y etcétera, y notas al pie acerca de un tema que ya se sugirió en nuestra presentación, y es el circo. Claro, vamos a hablar un poquito del circo, ¿no? Y yo creo que dijimos que sería bueno empezar por el circo anterior a la modernidad, ¿no? Como es casi un tópico que se escucha decir que el circo es anterior a todo, ¿no? A la tragedia y a toda cosa. Sí, nuestro programa, como casi todo, no escapa a esa búsqueda del origen, de la definición. Y en este caso haremos otro tanto con dónde están esos posibles orígenes, raíces de estos espectáculos circenses. Para ello nos hemos traído unas cuantas hojas. Hay distintos tipos de papeles y de tintas y de encuadernaciones. Nadie diría que el papel escasea, ¿no? Y, así que entonces vamos a decir primero dónde pueden encontrarse esos elementos primigenios, esas destrezas originales, de dónde surgen. Sí,
Hay uno de los libros que hemos manejado para esto, es un libro de Lewis Mumford que se llama La ciudad en la historia, que habla de distintos lugares, distintas ciudades, y cuando habla de Roma, habla del circo como una institución central para el gobierno urbano de la Roma imperial, ¿no? Entonces aquí hace alguna reflexión interesante y dice que Roma se convierte en un lugar fundamentalmente parasitario del imperio, y toda la gente que vive en Roma vive en una especie de parasitismo, ¿no?, equivalente, en el que el pan y circo están subsidiados por el Estado, y dice Lewis Mumford que eso genera una especie de infancia perpetua que desarrolla al final una especie de odio a sí mismo, y que necesita cada vez más de espectáculos más sangrientos o de emociones más fuertes, ¿no? Y claro, él dice que se convierte en una forma de gobierno el circo, ¿no?, en sí mismo. Y tengo aquí una cita de ese libro donde hace una especie de catálogo de lo que se podía ver en el circo de Roma, que es muy interesante por ver las continuidades que puede tener, ¿no? Dice: la vida romana, pese a todas sus pretensiones de paz, se centraba cada vez más en los rituales imponentes del exterminio, en pos de sensaciones suficientemente agudas como para tapar momentáneamente la vacuidad y la falta de sentido de su existencia parasitaria. Los romanos recurrieron al expediente de organizar representaciones con carreras de carruajes, espectaculares batallas navales en lagos artificiales y pantomimas teatrales en las que se ejecutaban en público actos de striptease y otros entretenimientos sexuales más obscenos. Pero las sensaciones debían ser aguijoneadas constantemente porque el público se acostumbraba a ellas. De este modo, todo el esfuerzo llegó a su culminación con los combates de los gladiadores. En ellos, los agentes de este régimen aplicaron una inventiva diabólica de la tortura y el exterminio humanos, ¿no? Claro, lo que dice Mumford es que en el momento de la decadencia de Roma desaparece el circo, pero no desaparecen todas las artes circenses. Y entonces empiezan a caminar por esos viejos senderos de la Roma imperial una primera troupe de gentes que son malabaristas, levantadores de peso, viejos gladiadores, gente que lleva animales exóticos que venían de África, y empiezan a recorrer aquellos viejos caminos de la Roma imperial, yendo a cada sitio, y ahí él traza como una especie de origen de ese circo itinerante. Claro, dice, después hacia la Edad Media eso se va perdiendo, ya no quedan referencias a ese circo, pero hace una pequeña especulación y dice, no sabemos si no sobrevivieron de generación en generación esa suerte de artes y caravanas itinerantes que después reaparecen en el circo moderno, ¿no? Pero él lo pone como una función principal de una civilización que está en decadencia, cuando el circo tiene su auge, y vuelve a reaparecer en un momento determinado de la modernidad con otro aspecto, pero teniendo ciertas continuidades, ¿no? Tal vez quede establecido, y como decíamos también en el prólogo, que hay una primera distinción en el circo que, en cuanto a espectáculo, carece muchas veces de una narración propia. Son un acumulado de destrezas que necesitan renovarse, porque van necesariamente perdiendo vigencia, cada una de ellas. Y la que estaba comentando el Puncho, bueno, hay referencias a la acrobacia en Asia, desde hace 5.000 años, o al manejo de los caballos y de otros animales. Son formas que estaban en la Grecia antigua, que estaban en Asia, etcétera, que en Roma sí que adquiere este carácter más institucional, y que después en la Edad Media se va a reconvertir con otros personajes nuevos que van a ser centrales para el circo moderno. Claro, ya
Cuando hablabas de ese momento anterior, ¿no? En China, hace 5.000 años, ya ahí los saltimbanquis tenían una relación con la muerte que era fundamental, ¿no? Y la relación con lo sobrenatural, ¿no? Es fundamental. Claro, en Roma, el circo romano ve institucionalizado eso y yo creo que había por ahí algunos datos de los miles de animales, se podían llegar a sacrificar unos 30.000 animales, ¿no? En un circo como nada, ¿no? Claro, sí, es un... Hay una línea de continuidad, pero creo que lo que vamos a apuntar aquí es que hay cierta ruptura en la modernidad, ¿no? Hay un circo moderno que, aparte de esta filiación y de estas reminiscencias, tiene un estatuto propio, ¿no? y una configuración muy, muy específica. Sí. Vamos a decirlo de una vez por todas y sin pelos en la lengua. El circo empieza en el siglo XVIII, señores. Claro. Y se acabó. No hay discusión al respecto. No. Sí, se supone que hay un muchacho, Philip Astley, muy importante para eso, para el circo tal y como... No tal y como lo conocemos, porque no sé si lo conocemos, sino como se conoció hasta las primeras décadas del 20, ¿no? Este muchacho Astley, ¿qué era? ¿Quién era? Bueno, Philip Astley, era un jinete del ejército inglés, ¿no? Que no tenía una formación de jinete hasta haber participado en la guerra, donde por su habilidad física llega a formar parte de un cuerpo de élite, pero bueno, luego es desmovilizado y tiene que buscarse la vida, como tanta gente. Parece que para un caballo en dos patas y todo el mundo estaba... Este Astley es otra cosa. Es otra cosa, pero no viene de una familia de jinetes, no tiene una formación previa. Yo creo que esto es importante señalarlo porque habrá en el circo siempre esta cuestión del cuerpo y de la habilidad y del entrenamiento como algo fundamental, ¿no? Fundamental y que nos marca al final esa ambivalencia entre el orden, ¿no? Del entrenamiento, del rigor y por otro lado una forma de vida de alguna manera anárquica, ¿no? O desordenada o en los márgenes, lo que sea, ¿no? No me gusta decir en los márgenes, pero bueno, que tiene que legitimarse, ¿no? Fuera de otros ámbitos donde el rigor y todo eso está arreglado y el entrenamiento está arreglado. Acá ya tenemos un tipo que viene de fuera, ¿no? Viene de ser desmovilizado tras la Guerra de los 7 años y bueno, dentro de un momento donde surgen muchos emprendedores del espectáculo, ¿no? Muchos empresarios que buscan ganar dinero a partir del entretenimiento. Astley se inscribe en esta línea, aprovechando sus habilidades como jinete y escribe también muy pronto un tratado de equitación que en Inglaterra al parecer no había, ¿no? No había una tradición, en Francia sí, pero en Inglaterra no, parece que es un precursor en ese punto. Puedo hacer una nota al pie con respecto a esto de Astley, que lo primero que hace es montar unas exhibiciones de jinetes y eso no era algo excepcional, ya existía. Dice Jaime Darmiñán, en la biografía del circo, con respecto a la cual daremos algunos datos más adelante, dice: y al fin pudo realizar Philip Astley su gran sueño, la creación en Londres de una escuela de caballería. Antes hizo dos cosas: se casó con una amazona, Miss Smith, y compró un caballito al que llamó Billy, y que en su modestia fue siempre el preferido del domador. Después, ya en 1768, alquiló un terreno en Lambeth, conocido con el nombre de El Cascarón del Medio Penique, y con la ayuda de brazos amigos, cuerdas y estacas de palo, presentó los primeros números de equitación. Simples desfiles, exhibiciones, paseos, nada nuevo en Londres. Es interesante que se instale en Lambeth. Esto tiene una explicación. Aunque en este momento haya un auge de los emprendimientos relacionados con el mercado del entretenimiento, las leyes eran muy restrictivas en Londres. No tenían derecho ni Astley ni un personaje que creo que vas a hablar luego, ¿no? Hughes, creo que se llama, ¿no? Charles Hughes,
que es su rival en los negocios, ¿no? Que va siguiendo un poco la misma estrategia para su negocio, para sus exhibiciones. Pues no tenían derecho a introducir las pantomimas en Londres, ¿no? Todavía no había una legislación bastante restrictiva. Por eso se instalan en Lambeth, que es en las afueras de Londres. Pero sí será, bueno, algunos años más adelante, cuando ya le dé forma a estos números de caballos, de jinete, que hay distintos tipos de ejercicios que se pueden hacer encima de los caballos. Están los de soporte, los de libertad, los de alta escuela. Son distintos números que se practican y se va dando forma así al circo, a la carpa, con el éxito que tiene en Londres, pero fundamentalmente con el éxito que tiene en París Philip Astley, que va a ser la consagración. O sea, el circo es Londres, está bien, pero la consagración viene en Francia. Claro. De toda esta gente. De hecho, Philip Astley llega a representar su espectáculo, llega a montar el circo en Versalles y lo representa para la corte, ¿eh? Es algo que está realmente legitimado ahí y llega a un punto de aceptación que nos quita de un esquema de la cultura popular, ¿no? o de las artes populares y artes mayores. Realmente el circo tenía en ese momento una entidad ya completamente aceptada, ¿no? Y en Inglaterra muchísimo, ¿no? En Inglaterra había hay muchos personajes interesados por el circo, incluso por este tipo de ejercicios con los cuales también se involucraban. Hay por ahí un Andrew Ducrot, también un jinete muy, muy destacado. Pero quizás, hay un episodio con respecto a este Ducrot que muestra un poco esa primera evolución hacia dónde iba el circo a este respecto, en la búsqueda de una narración. Porque lo que quieren hacer algunos de estos primeros, de Astley y Ducrot, concretamente, es hacer una pantomima de las batallas que ellos, que es donde habían aprendido realmente el oficio, en la milicia. Entonces hay algunas representaciones de batallas. Al parecer sucede que en una de estas funciones, un soldado que estaba por ahí haciendo de extra, o vaya a saber qué, dispara algo que da una señora y la mata. Y con eso se lleva el circo una tarjeta roja de suspensión de algunas semanas y no sé qué, y esa línea no se continúa. Pero sí que estaba esa búsqueda por dar una narración a este tipo de números, que en este caso eran los números de equitación. Por otro lado, y algo que no va en esta línea en absoluto, es que ya con el circo de Astley hace entrada el primer clown. O sea, con el jinete va el clown como nexo, como intermediario entre los distintos números. Había un tipo, Bart, que se supone que es el primer clown como tal de circo. De circo, porque los clowns, los Pierrot, todos los personajes existían previamente, pero es fundamental que estén ahora en un lugar, ¿no? Que es el circo, que es un círculo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Creo que en las definiciones de circo leemos siempre esta cuestión, ¿no? Que es el lugar, que sea un sitio dado con un perímetro, no es ya... quizás para distinguirlo del arte callejero, que es donde ya están todos estos personajes, ¿no? Sí, porque en el circo el círculo, viniendo de su origen ecuestre, tiene sentido para que los caballos vayan haciendo ese círculo y se pueda representar. Y de hecho, Astley en algún momento llega a definir incluso cuál es la dimensión del látigo que tiene que preceptiva para que el domador en el centro pueda alcanzar a toda la circunferencia. Es decir, tiene un sentido el círculo y además
es contrario al teatro. Es decir, al teatro, a la ópera, el espectáculo se da en un lugar, el público está en otro, pero la pista del circo ya empieza a dar una sensación como que ahí pueden caber otras cosas, ¿no? Y igual ahí se mete el clown y todos los artes callejeros empiezan a poder tener cabida, ¿no? Como motivo de narración de lo que está sucediendo, que en principio eran las destrezas de esos militares desmovilizados, ¿no? Las destrezas de caballería, ¿no? Ese término pista que va a ser después, eso, un comentario. En alguno de los artículos ahí que hemos estado leyendo, se dice el arte de la pista a estas habilidades circenses se pasan a denominar, piensa este señor, no sé realmente si es así, porque el circo, bueno, sigue teniendo la palabra como tal sigue teniendo su uso y tal, pero bueno, es el arte de la pista para denominar ese conjunto de habilidades que hoy se pueden representar en distintos formatos. Yo creo que en uno de ellos lo estuvimos comentando. El Circo del Sol, por ejemplo, entra dentro de una categoría de representaciones donde prima lo maravilloso y lo mágico, existiendo algunas otras donde prima lo absurdo, donde... Bueno. Sí, de hecho, estuve mirando el Circo del Sol durante mucho tiempo, no incluía actuaciones de payasos. Simplemente estaban las destrezas técnicas de los malabaristas, contorsionistas, etcétera, y solo en un momento, creo que en 2010, uno de los espectáculos que hacen incluye de nuevo a los payasos y los retoma, ¿no? Como volviendo a los orígenes del circo. Porque en alguno de los artículos también he visto, le dan al clown y a la pantomima una vertiente de intentar democratizar lo aristocrático y la cultura popular. Es decir, al mismo tiempo en la pista tú puedes estar viendo la destreza técnica del trapecista sin red, que es que un fallo le cuesta la vida, y el tropezón absurdo del clown que hace reír al resto. Entonces es una carga de tensión del peligro y después de lo absurdo, ¿no? Y entonces ahí se va produciendo la narración entre el juego de la vida y la muerte y el absurdo, ¿no? Y ahí va encontrando el circo como su propia narrativa, ¿no? Y puede ir incluyendo un montón de... La doma de fieras, ¿no? Que viene de las casas de fieras, que ya desde el siglo XVI, XVII en el Parque del Retiro ya había una casa de fieras. Y empiezan a incluir un montón de cosas, de los músicos callejeros se empiezan a incluir en esa narrativa en el que lo alto y lo bajo, ¿no? Se van dando respuesta uno a otro. Sí, es que lo que tiene que aportar, no sé si ya nos vamos a pasar a las figuras, pero lo central que tiene que aportar el payaso, y que es algo que va a ser inherente a esa condición, a las características del personaje, es esa tensión, es estar a medio camino entre lo cómico y lo serio, y la vida y la muerte, va a ser siempre esa tensión. Claro, sí, no está claro, siempre hay esa confusión entre lo triste, ¿no? Si uno se pregunta, bueno, son tristes los payasos, son alegres, siempre está esa tensión, ¿no? Andrés Suárez decía que el payaso es reflejo de lo cómico, ¿no? y de lo trágico, que lo situaba como más allá. Baudelaire también hablaba de lo cómico absoluto, ¿no? Yo creo que el Pierrot no es una figura tan fácilmente... no entra en una categoría tan clara, ¿no? Está en ese punto, en ese intersticio ahí ¿no? de tensión, porque yo creo que hay en todo esto una cuestión que tiene que ver con lo ilimitado del teatro, ¿no? Con ese mundo que se abre a figuras y a cosas imposibles, que al mismo tiempo están armadas con las cosas del mundo de los espectadores, ¿no? Pero llegás ahí y ves cosas imposibles, como en un cuadro del Bosco, ¿no? Al final tiene mucho de esa apertura del Renacimiento también, ¿no? De esa apertura a una
interminable lista de cosas y de posibilidades que tiene un mundo nuevo, ¿no? Entonces, seguimos ahí, ¿no? El teatro podría ser también reflejo de ese mundo científico también, ¿no? Y de esa... Sí, funcionarían muchos circos como una especie de exposiciones universales, ¿no? Donde se dan lo exótico, las técnicas más depuradas, ¿no? Y todo se mezcla en un amasijo, ¿no? Donde prima muchas veces el arte de la doma. Es decir, los equilibristas, los contorsionistas tienen una disciplina que doma el cuerpo de una forma determinada, y al mismo tiempo los animales también son domados, ¿no? Y en algunos de los artículos que he estado leyendo para esto dice, bueno, es el espectáculo de la doma ante un público que también está en un proceso de domesticación, ¿no? Y entonces se produce esa transferencia. Las dos vías también de animal a hombre, supliendo sus roles. Sí, hay una cita que dice: el circo se compone de humanos desempeñando hazañas de animales y animales haciendo cosas de humanos. Monos que tocan la trompeta, perros que van en bicicleta, elefantes que se sientan en un banquito. Claro, esa transposición, ¿no? Esa transgresión de los valores de lo animal y lo humano, también por lo que decías, ¿no? De ese nuevo mundo, ¿no? Como a partir del siglo XVIII ya están introducidas un montón de especies exóticas, los forzudos que llegan de regiones ignotas y tienen una capacidad y una fortaleza, ¿no? Esa especie de animadversión y al mismo tiempo admiración, ¿no? Hacia otras razas, ¿no? Que están más cerca de lo natural, y el circo trae en medio de la situación urbana, traen la domesticación de lo salvaje. Eso es interesante que se produzca justo en el siglo XVIII, ¿no? Y sobre todo en el XIX, cuando se extiende, es una muestra de todo lo salvaje, de cómo se domestica todo lo salvaje. Eso es impresionante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en esa domesticación ya no cabe el cuerpo del freak del circo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay también un problema, ¿no? Cuando eso se realiza, hay figuras del circo que, bueno, son monstruosas, ¿no? Vienen a negar al final una normalidad. Hay una especie también de rechazo del público, de sorpresa, ¿no? O de confirmación de su propia normalidad por contraste, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a hablar después un poquito, ¿no? También del cine, ¿no? De los freaks y de... Sí. Para hacer algunos apuntes históricos más del desarrollo. Dijimos Inglaterra, dijimos Francia para la consagración de muchas de estos primeros espectáculos ecuestres. Y en España, curiosamente, sucede de forma similar. Hay un tal Paul Larivot, que es el que funda el primer circo en el 47, pero antes en 1847, pero antes en 1834 ya tenía un espectáculo con jinetes y O sea, no se establece directamente el circo, sino que primero aparece el espectáculo ecuestre. Sí, las compañías ecuestres, ¿no? Que van, sí. Y años más tarde aparece este muchacho en el 47 con el circo, al que va a seguir después el circo de Price, Price, o como sea, ¿no? Thomas Price, ¿no? Thomas Price. Que en uno de los circos introduce una novedad, que es la multipista. Unos circos donde hay varias pistas y se reproducen varios espectáculos al mismo tiempo, ¿no? Eso también, ¿no? Varios círculos, ¿no? Como que es el circo de circos, ¿no? Y eso es una forma de poder ir ampliando. En una pista puedes tener un espectáculo cómico, la doma, el trapecista, ¿no? Como una explosión del barroco del circo, ¿no? Larivot con su circo del 47 parece que era un teatrito en realidad, con muchos de estos números, y no agrada demasiado, parece, a alguna de las capas. Era un poquito incómodo, te podías embarrarlo. Y sí, después va a venir ahí cerca de Recoletos, donde van a estar los circos ahí en el 63, y después en el 68 el circo de Price, que va
que va a estar por ahí. Estos circos. Hoy está el circo de Price, ¿no? O el teatro. Teatro Circo Price está ahí en Madrid, no en los edificios. Ya se demolieron esos donde estaba originalmente, pero todavía está con compañías estables de circo, ¿no? Entonces el circo tiene siempre en su origen moderno este elemento ecuestre, ¿no? Siempre es una... Porque también en Rusia empieza por ahí, ¿no? Empieza con ejercicios ecuestres y con exhibiciones. Tiene esto siempre, pero al final eso es por una... Nace en Inglaterra y luego va expandiéndose, buscando la tradición local o... Sí, eso no me quedó tan claro, ¿no? Sí. Pero sí, está siempre, ¿no? Eso, al principio, en el siglo XIX... Sí. Bueno, el primero del siglo XVIII, pero el siglo XIX, donde llega más tarde... Vamos a meter unos caballos a ver cómo funciona. Siempre metemos los caballos. Sí. Y por romper un poco el precepto que nos hemos dado de no hacer referencia a lo antiguo, es que los primeros circos, el circo máximo... El circo máximo eran carreras... Eran carreras de caballos en un principio, y después carreras de carros, y ahí se introduce la pantomima, se introduce el teatro, la música, pero en principio era una pista no circular, sino más bien una especie de elipse muy alargada, sí, en la que se producían carreras de caballos. Entonces... Sí, de hecho ahora mismo... No sé si es una continuidad histórica o son dos descubrimientos que se hacen en distintos momentos, pero hay algo en la doma del caballo que incita al público a estar expectante, ¿no? ante eso, no sé. De hecho, el circo máximo, uno lo ve ahora mismo, es un potrero, ¿eh? Es un terreno, un baldío, ¿no? Que yo creo que no sería muy diferente en la época. No sé si había unas gradas, no leí mucho sobre eso, pero supongo que sí que habría unas gradas. Seguramente. Sí, tenía una capacidad de 300.000 personas, Sí. 350.000 personas, ¿no? Sí, hay como distintas fuentes. La que más dice 385.000, la que menos dice 80.000. Pero claro, eso es una cosa interesante también a nivel del circo y la cuestión urbana. Eso representaba en Roma, por ejemplo, que entre el circo máximo y algunos otros teatros y los baños, la mitad de la población de Roma podía estar simultáneamente en espectáculos. Claro. Y en Pompeya, por ejemplo, el anfiteatro, que tenía capacidad para 20.000 personas, significaba que si todo el mundo iba a un espectáculo, al anfiteatro, la mitad de la población de Pompeya estaba viendo eso. Es una cosa que dice Lewis Mumford también, dice: eso solo se ha conseguido en la modernidad a través de los medios electrónicos, con la televisión, la radio, de estar simultáneamente viendo el mismo espectáculo. Solo se consiguió mucho tiempo después, se volvió a conseguir, pero se había conseguido en ese momento en muchas ciudades, con estos grandes coliseos y teatros que albergaban a la mitad de la población de una ciudad. Es impresionante. Y claro, concentrados en un punto de la geografía, ¿no? Porque no está muy lejos el Coliseo del Circo Máximo, del Teatro Marcello, ¿no? Están ahí. Bueno, y entre todas las figuras que hay en el circo, hay algunas que son bastante conocidas, que están en el imaginario popular, ¿no? Pero después hay algunas muy particulares, ¿no? Creo que habías visto algo del hombre pecera o... Sí, hay números excepcionales, uno de los cuales relata Gómez de la Serna en un librito del circo que está compuesto por algunos artículos, porque él se declaraba cronista del circo. Quizás en una ocasión ahondemos en esto. Entonces cuenta lo que hacía este hombre pecera. Y dice así: el hombre pecera es un número sensacional. Primero sacan 2 mesas, una llena de vasos de cerveza y una gran pecera. La otra con una bañera de goma, como la bañera para el niño de la casa. La música le prepara la alfombra musical para que pueda salir dando una carrerita airosa. Y aparece McNorton
El hombre que se llama a sí mismo ampulosamente el hombre aquarium, cuando es más modestamente el hombre pecera. Lo primero que le miramos es la barriga, que no nos parece demasiado exagerada. Tiene un tipo de actor francés, de cancionero picaresco y gracioso. McNorton primero se tomó todos los 20 vasos de cerveza a la salud del público. Después se bebe la mitad del agua de la gran pecera. Todo deprisa, sin respirar. Parece que se fumó unos cigarrillos entre medio de las ingestas. Para hacer la digestión, ¿no? Un poco. Para El cigarrito después del digestivo. Y para asegurarle al público que no se estaba guardando nada. Tomadas esa agua y esa cerveza, comienza a echar un chorrito por la boca como si fuera un sifón de Seltz. Dice... el señor Norton, junto a la bañera de goma, echa un poco de agua sobre sus manos, remueve en ellas el jabón, y lo que hace es, va tomando algunos pececitos, algunas ranas que tiene, y se las introduce mismamente en su organismo. La rana entera, no las ancas de rana rebosadas, No, la rana. una rana vivita y coleando para adentro. Y así se mete unas cuantas. Y entonces hay, incluso en periódicos que están digitalizados, así de esa época, se le ve como una radiografía, era la imagen promocional, donde se le veían todos los animales nadando en el estómago. Entonces este McNorton, después de tragarse todo eso, otro cigarrito, y empieza a sacar los animales y los devuelve a la pecera. Un número excepcional. A todo esto, Houdini, que yo creo que es una observación menor que de Houdini, pero bueno, ¿quién soy yo para...? Dice, yo me lo encontré a Houdini, le reprocha a McNorton que una vez estuviera preocupado porque uno de los animales, una de las ranas le faltaba. Y entonces se suponía que iba a hacer la digestión de una rana viva y eso no le convencía mucho. Y a Houdini no sé por qué tampoco le convencía que estuviera preocupado por eso. No sé, no sé cuál es el fondo. Bueno, pero ahí está. El hombre pecera, un número que, si de casualidad encuentra un cartel que dice el hombre pecera hoy... Compre ticket. Vayan a verlo, por favor. Sí. Bueno, y una figura ya así conocida sería la del payaso, el clown, ¿no? De alguna manera el Pierrot y el Augusto, el Contra-Augusto y todas las formas de payaso que puede haber en el circo, ¿no? Este Jaime de Arguiñán dice en Biografía del Circo, que es esto que reeditó Pepitas, un libro del 58, dice ahí, ¿no?, que existen dos tipos de payasos. Y bueno, es algo que Fellini en Los payasos también retoma y hace esa distinción entre el Augusto y el clown. Esos son los payasos. Claro. Estos payasos, estos Augustos y Contra-Augustos, porque al final son personajes que están interactuando, ¿no?, en la pista, y unos pueden tener el papel del más torpe, el otro puede ser vapuleado, ¿no?, golpeado, pero siempre están ahí como en el mismo, un poco, se pueden confundir, ¿no? Yo creo que es interesante también pensar en esta modalidad del juego de los payasos, que es la del combate, ¿no? Están ahí peleándose. Y que retoma Mayakovsky de una manera ahora revolucionaria, de alguna manera, en su Misterio Bufo, que ya venía de una tradición rusa, o por lo menos de una forma, de uno de los números del circo ruso clásico, que un tal Lebedev, que llamaban Tío Vania, había adaptado. Parece en Rusia cierto fanatismo por el boxeo francés, y se incorporó como exhibición dentro del circo ruso, ¿no? Habíamos dicho que el circo ruso había empezado con estas exhibiciones ecuestres, pero bueno, rápidamente metieron esto del boxeo, y bueno, había ya roles, contrincantes, máscaras, qué sé yo. En el Misterio Bufo lo que hace Mayakovsky, que es una obra que lo que hace es narrar, ya habíamos dicho también que el circo narra una historia, está muy pegado a la historia, ¿no? Lo que hace es representar la Revolución Rusa. Hace de los Augustos y Contra-Augustos y payasos puros e impuros, ¿no?
puros e impuros, donde vemos vapuleados y ridiculizados a los burgueses, a figuras que son presentadas como tigres de papel, ¿no? Ya no se trata al final, y esto lo tendríamos que hablar en otro programa del circo, de una catarsis, de ver cómo alguien sufre algo o pasa por algún proceso que nosotros podemos sentir propio, o lo que sea que Aristóteles en su Poética haya dicho que es la catarsis, que ya están ahí los filólogos intentando entender de qué se trata, sino de desmitificar a unas figuras como pueden ser, por ejemplo, la del conciliador, ¿no? Que trata de conciliar a las clases, ¿no? O el especulador o el comerciante. Ahí van a ser en el circo de Mayakovsky, que a su vez, curiosamente, era acusado de ser poco proletario, ¿no? Y de dejar de lado la literatura proletaria para perderse en las formas. De hecho, tuvo muchos problemas para representar este misterio. Claro, ahí vemos cómo se adaptan estas figuras para el futuro. Ya no es la historia, es cómo veían el futuro. De hecho, esto se enmarca dentro de una corriente literaria del futurismo, ¿no? En la que estaba metido mucho un payaso ruso conocido que es Lazarenko. Y bueno, yo creo que podemos hablar en otro episodio de esta relación literaria con el futurismo y con las nuevas formas de la literatura y del teatro, ¿no? Quizás, no sé, volviendo un poco al Pierrot, ¿qué podríamos decir? Sí, está bien lo que comentabas y podríamos ver qué formas ha adoptado quizás en algunas representaciones contemporáneas que se preguntan acerca de su validez o no en la actualidad. Ya esta bibliografía y de algunas películas que hemos mirado rechazan la posible vigencia del payaso. Ya no hay una ingenuidad que acepte esa parodia y la incorpore, ¿no? Parece que el circo mismo se adelanta a esta muerte del payaso, ¿no? Porque es uno de los temas, o uno de los tópicos, la muerte del payaso, ¿no? Claro. Ya Pierrot aparece representado ahorcado, golpeado por un arlequín a veces, ¿no? O por otros payasos, pero ya el payaso está destinado a su muerte. Y que ese siempre, ¿no? y que ese número que muchas veces se comenta que es el entierro del payaso, y que también curiosamente en la película, o una de las películas, pero en la que más dedica a esa figura Fellini, donde él está buscando, comienza con un niño viendo cómo llega a ese circo ambulante y se monta en la ciudad, y etcétera, etcétera. Se representan algunos números, pero está todo centrado en la figura del payaso, y después es una especie de documental acerca de, bueno, ¿dónde está hoy ese payaso que me cautivó en la infancia? Y esa película, que dura 1 hora y media, la última media hora se dedica al entierro del payaso, que es la muerte del payaso en el circo nuestro. Ya no nos podemos acercar a esa figura. ¿Por qué? Hay algunos comentarios acerca de las representaciones literarias y pictóricas que se hicieron entre siglos XIX y XX, de que el artista quizás empezaba a tomar esa figura para hacer una autocrítica de su condición de artista. Quizás lo que hace este entierro es también poner al payaso en su lugar, ¿no? Por esta hipérbole que tiene el payaso, ¿no? Por esta desmesura, al final es bajarlo, ¿no? Y que es lo que está esperando el espectador, y estamos volviendo a la catarsis. Lo que pasa es que, claro, en las representaciones el payaso revive, ¿no? Cuando Baudelaire habla del clown inglés, o hay una novelita de Angela Carter que se llama Noches de Circo, cuando termina este momento, no sé si en la de Fellini,
En la de Fellini no, en la de Fellini ya estamos en la muerte definitiva. Pero en todos estos siempre el payaso termina reviviendo, ¿no? Termina saliendo su cabeza por algún lado. Siempre. Y toda esa tragedia, bueno, termina en un espectáculo de Claro. bastante, bueno, celebrado, porque al final es una especie de héroe también. Claro que habría preguntarse, ¿no? Si como hemos dicho, el contrapunto a la tragedia de la doma, ¿no? Y del disciplinamiento tanto de animales como de seres humanos en el circo tiene su contrapunto en lo ingobernable del payaso, lo ingobernable de la disrupción de ese clown, ¿no? Que viene a dar al traste con todo, no es el aguafiestas, ¿no? Que de repente pone la relativización de todo eso. Si esa muerte no es una muerte metafórica también, ¿no? Es decir, ya no queda un resquicio para cuestionar esa domesticación, ¿no? Y claro, ¿para quién la muerte del payaso es más trágica, ¿no? Para los niños, sobre todo, ¿no? Que están viendo el espectáculo de la domesticación, que al mismo tiempo están viviendo en otros ámbitos de su vida, y el payaso es ese escape, ¿no? Que está ahí. ¿Por qué desaparece el payaso fagocitado por el espectáculo de la técnica, ¿no? De la técnica corporal, de la técnica de la doma? Quizá ahí habría algo, ¿no? que ver ahí. ¿Por qué desaparece el payaso? Sí, lo que pasa es que volvemos al comienzo del programa. Estos números necesitan de una renovación que quizás la renovación en la técnica sea posible de muchos modos, por supuesto, pero la renovación de la parodia es más difícil. En el circo de Chaplin, que estábamos viendo ahora, cuando están los payasos haciendo su número habitual, se enfoca al público y el niño que se enfoca está bostezando. Sí. Y cuando Chaplin entra perseguido por el policía a representar básicamente lo mismo que estaba pasando antes, el niño comienza a divertirse. Se está renovando la parodia, pero bueno, ¿cómo sucede eso? Pero ¿cómo sucede? Sucede porque Chaplin no tiene ningún entrenamiento. Chaplin llega de fuera y el dueño del circo le dice a los trabajadores ahí, a los colegas de Chaplin, cuidado, no le digan nada, ¿no? El problema es cuando se aviva Chaplin, que está haciendo un éxito, porque Chaplin en un momento está haciendo el mejor número sin saberlo. Viene con esa, ¿no? Con esa vida de fuera y con esa torpeza natural, Claro. que es lo que le da ese frescor. Claro. Y cuando se entera, bueno, es un problema. Y al final Chaplin se termina yendo del circo. Claro. Representa esa disrupción, ¿no? Que de repente viene de fuera y... Bueno, nos quedaron muchísimas cosas. Quizás vamos a retomarlas más adelante. De algunas obras cinematográficas que tenemos ahí para comentar, algún documental reciente sobre la vida, documental ficción sobre la vida en el circo, películas de Bergman. Bueno, tenemos muchas otras cosas que comentar, pero bueno, pasamos también por la biblioteca en busca de prensa, ¿no? Que es algo bueno que nos disponemos a hacer. Y nos llamó la atención, claro, la conexión que tiene el circo con el fuego, ya no como un lanzallamas, o el propio, ¿cómo se llama este muchacho que lanzallamas? Escupidor de... El que escupe fuego, sí. Sino el fuego abrasador y destructor. Parece que Kierkegaard tiene una parábola muy famosa donde un payaso en un teatro advierte al público sobre la inminente catástrofe, y el público no hace más que reír, y cuando el payaso insiste, el público ríe todavía más por la insistencia del payaso en esa broma. Bueno, pero esto tiene su correspondencia con la realidad, y una de las más sonadas fue la del Circo Feijó.
que en el año 33 se incendia, ya al parecer definitivamente, era un circo ambulante, se incendia y le sirve a un muchacho ahí para hacer algunas reflexiones sobre el circo en la infancia, etcétera, etcétera. Pero el Circo Feijó tenía sus antecedentes. Y en el año 1900, en Valencia, el 12 de enero, pasa lo siguiente. El Correo Español, es la crónica del Correo Español, del 12 de enero. Se titula Leones y toros en libertad, pánico en Valencia. Anoche a las 10 se prendió fuego en los solares de San Francisco de aquella ciudad, el barracón de la feria donde Mayeu exhibía 8 leones. El fuego dio comienzo en el Circo Feijó, situado muy cerca de la caseta en que el domador tenía sus fieras. Dice más adelante la crónica: las fieras, asustadas, con resplandor, dieron enormes saltos, sacudiendo los barrotes, lanzando terribles rugidos. Mayeu logró dominar a los leones. Un hombre fue sacado de entre las llamas, casi asfixiado por el humo. 2 grandes leones lograron, locos de terror por las llamas, romper el fondo de su jaula. Bueno, dice que los agentes de policía y algunos paisanos hicieron contra los felinos más de 30 disparos. Paisanos que estaban con... Yo, eso sí, si hay un espectáculo al que iría armado, es un circo. Claro, en esa época había que tener cuidado. Además, después del episodio que relataste al principio, hay que ir precavido, ¿no? Si ya murió una mujer porque abrió fuego un soldado, igual hay que responder, ¿no? Claro, hay que defenderse. El león fue acorralado y herido en la jaula. La leona perseguida. Esto nos lleva a estos leones que se escaparon a la segunda de las crónicas, porque esto lo dice el Correo Español. Pero hay otra versión de los hechos, muy similar, del Día, que quiere titular Leones por las calles. Y aquí habrá que ver, bueno, fake news, cosas de... vamos a ver. A las 10, no dice a las 10 de la noche, bueno. Cuando se agolpaba un gentío inmenso en la feria establecida en los solares de San Francisco, se declaró un imponente incendio, en fin, ¿no? El fuego irritó a los leones. Sembrando el pánico en el público. ¿Qué pasa con un incendio? Los animales se irritan, especialmente, y la gente se entra en pánico. Y el cual salió huyendo, el público, ¿no? Y llevando la confusión y la alarma al resto de la feria. El pánico entonces fue indescriptible. Un valeroso obrero de 24 años quiso detener a uno de los leones, pero la fiera lo zarpeó con furia en la espalda y en el pecho. El joven fue conducido al hospital. Los bomberos... La gente intervenía, ¿no? Cuando había un problema. Intervenía, especialmente si estaba armada. Otro león que iba perseguido se refugió en la casa número 17 de la calle Rivera, donde vive Mayeu, donde vive el domador. Claro, se fue a su casa. Entonces, ya en la casa, el león se subió al tejado. Entonces se acordonó dicha calle y llevando Mayeu una leona y unas velas y unos vasos de vino, logró bajar al... la subió con las debidas precauciones al sitio donde estaba el macho y consiguiendo bajar el patio de ambas fieras y meterlas en la jaula, bueno, consiguió todo eso, ¿no? Dice ahora en esta ocasión que se contaron entre disparos de la policía y de los paisanos, 100 disparos son ahora. Ya no son 30, son 100. Cuando cae la trampa, la multitud rompe en estruendosa salva de aplausos al valiente Mayeu. Porque lo agarró de la oreja al león y lo metió en la jaula de la oreja. Eso les molesta. Mayeu que procede como con un niño, ¿no? Sí. Pero es sorprendente la cantidad de gente armada que
que había, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, 100 disparos. Si nos tenemos al día 100 disparos, yo no sé si hubieron en las mejores batallas, ¿no? 100 disparos contra los animales. Entonces los circos como lugares, como espacios arquitectónicos no son tan inífugos, ¿no? Habría un problema ahí. Yo cuando planteamos el tema para el programa pensé enseguida en El fuego y la palabra con Burt Lancaster de 1960, ¿no? Que son unos predicadores, Elmer Granty, que es una película excelente, son unos charlatanes al final, son unos predicadores evangelistas en Estados Unidos y se termina prendiendo fuego la carpa como de circo donde predican, ¿no? Que es una especie de espectáculo como los espectáculos modernos actuales de los predicadores evangelistas en Estados Unidos. Y no sé, es lo primero que pensé con respecto al circo, ¿no? El fuego. Se está prendiendo fuego. Sí, el fuego, sí. Sí, además hay como una imagen muy potente, ¿no? De cuando el circo se prende fuego, ¿no? Y todo el mundo ante las alertas de que el circo se está prendiendo fuego no puede diferenciar qué parte es la realidad y qué parte sigue siendo el espectáculo, ¿no? Si el propio espectáculo de los leones corriendo libres por la ciudad no forma parte ya del circo, ¿no? Claro. De hecho, había una de las cosas de las que estuve leyendo para el programa que decía cómo los animales salvajes traídos a las ciudades, ya domesticados, daban a la audiencia la imagen de una naturaleza salvaje, una imagen zoológica de una naturaleza salvaje ya domesticada frente a la indomable y salvaje vida de las urbes, ¿no? Entonces, cuando de repente el circo se prende fuego y salen los leones, lo más salvaje que hay son la gente armada disparando a los leones. Los pobres leones no podían hacer nada. Los leones estaban irritados. Claro. Que al final, se entendía. Claro, claro, los leones estaban mejor en la selva que rodeados de gente con un circo ardiendo y gente disparándoles, claro. ¿Y qué hizo? El más sensato que fue el león que dijo, me voy a mi casa. Claro, me voy allí a la casa del domador. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hasta aquí este repaso a la prensa más de rabiosa actualidad. En Valencia, por supuesto, estarán todavía habrá gente soplando sus armas. Y bueno, y con esto nos retiramos por hoy. Este episodio que quizás tenga una continuación. Y no queda más que despedirnos, ¿no? Desde la calurosa costa levantina hasta una nueva entrega de Naufragio en Marcha. Bueno, adiós. Y Hacemos ya se eso. pueden levantar de las gradas que están bastante incómodas y Vuelvan los leones y los tigres a sus jaulas. Distinguido público. No mires al de atrás, todos formamos parte de esta realidad. No juzgues al reloj, hace ya tiempo que esta mierda se pudrió. Y no contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha.